Hola audiencia, como siempre muy agradecida de estar acá con ustedes. Esto es Oíd Mortales para Mundo Arte. En Oíd Mortales les vengo haciendo una cronología de los inicios del rock and roll en el año 1955 y cómo se fue dando su evolución pasando por el rock nacional para finalmente llegar a la conformación del heavy metal en Argentina. Esta cronología abarca el género musical y el entorno social, político y cultural de los diferentes periodos, porque tanto el rock como el metal en nuestro país se constituyen como un movimiento que involucra el contexto. Abarcan las problemáticas sociales, políticas y culturales, involucrándolas en sus letras y en la forma de pensar, sentir y actuar. En esta década del 70, tanto la música como la sociedad fueron víctimas de un sistema perverso que gobernó el país bajo regímenes dictatoriales. Este hecho hizo que las bandas tengan que resistir a un marco político nefasto y muchas de ellas se disolvieran por el exilio de sus músicos. Pero hubo un paréntesis democrático. Argentina se encontraba bajo el periodo presidida por Isabelita Perón. Algunas bandas seguían sonando, tal es el caso de Alas, que tomó forma hacia fines de 1974 con el trompetista, tecladista y cantante Gustavo Moreto, que venía de Alma y Vida. También la banda Crucis, que fue formada en agosto de 1974 por Gustavo Montesano y José Luis Fernández. El primer disco de Crucis fue producido artísticamente por Charly García. En cuanto al segundo disco, ya no cuenta con la presencia de Fernández, que deja Crucis para unirse a la máquina de hacer pájaros. El segundo disco fue mezclado en Nueva York. Realizaron giras por Estados Unidos sorprendiendo al público. Poco después de haber lanzado este disco y de regreso a la Argentina, la banda se separa. Sui Generis había dado sus dos shows de despedida, Adiós Sui Generis, en el Luna Park con unas 26.000 entradas vendidas y un disco doble que dejó su impronta en la historia de la música en nuestro país. Llega junio de 1975 con el plan de ajuste denominado el Rodrigazo, propuesto por el gobierno y el ministro de Economía Celestino Rodrigo. El país entró en un periodo de gran inflación y desajuste económico, dando lugar a huelgas como la de la CGT, que fue la primera huelga en contra de un gobierno peronista. Además, Isabel Perón había abierto la puerta de la militarización del país con el operativo Independencia, que puso en funcionamiento al ejército en Tucumán para combatir al ERP. El ataque de montoneros a un regimiento de Formosa en octubre de ese año puso a las Fuerzas Armadas a actuar en todo el territorio nacional. El 24 de marzo de 1976, Isabel Perón es derrocada por las Fuerzas Armadas, asumiendo una junta militar que instaura la dictadura denominada Proceso de Reorganización Nacional. Isabel es detenida y llevada a la provincia de Neuquén. El 29 de junio de 1976 asume la presidencia de este gobierno de facto Jorge Rafael Videla. A partir de acá, los años más tristes de la historia argentina. Es muy difícil hablar de la música en estos años. El régimen impuesto por el gobierno de facto censuraba cualquier tipo de expresión diferente a la impuesta. Esto produjo un vaciamiento cultural, donde los recitales al aire libre ya no se realizaban. Las bandas sufrían redadas en su show y muchos músicos debieron exiliarse. Otros decidieron irse del país en búsqueda de libertad. Esto hizo que el rock se vea debilitado. El rechazo hacia los rockeros no era una cuestión solo de la policía y el gobierno de facto, sino también de parte de la sociedad, que se encontraba adoctrinada por diferentes medios, como por ejemplo las campañas publicitarias que se reflejaban en la pantalla televisiva. El pelo largo, sin dudas, ya era un pasaporte a la comisaría. Así, el gobierno de facto adoctrinaba a la sociedad. A partir de marzo del 76, los argentinos ganamos la paz y juntos empezamos a reconstruir un país que moral y económicamente estaba en bancarrota. Queda mucho por hacer, pero estamos haciendo mucho. Este adoctrinamiento social llevaba a que muchas familias, convencidas de los mensajes enviados desde el gobierno militar, entiendan como subversivo cualquier pensamiento ajeno al impuesto por las Fuerzas Armadas, generando una clara confusión social. Habían diferentes sectores sociales en cuanto a ideología, no solo política, sino también de vida. Por ejemplo, los anti-hippies, que repudiaban a aquellos jóvenes que habían surgido bajo el lema Amor y Paz, una condena de parte de la sociedad a la intelectualidad de la época, que reflejaba su influencia con los movimientos de Latinoamérica, como la Revolución Cubana o el accionar del Che Guevara en Bolivia. Claros movimientos en contra de las dictaduras militares promovidas desde Estados Unidos para diferentes países de Latinoamérica. Pero la juventud buscaba expresarse y el rock seguía buscando nuevos colores. En el año 1975 nace Soluna, banda de rock argentina formada en Buenos Aires por Gustavo Santolaya, que venía de Arcoiris. También surge Polifemo con David Lebón, Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez.
Era el habitual grupo soporte de Sui Generis hasta que decidieron presentarse por separado un par de meses antes de la disolución del dúo. Uno de sus grandes éxitos fue Suéltate Rock and Roll. Fueron el grupo revelación del verano 1976 y su popularidad se afianzó con los numerosos shows que brindaban. Para la grabación del primer álbum se incorporó el tecladista Ciro Fogliata. Esta placa fue presentada con Papo como guitarrista invitado en el Luna Park en agosto de 1976. A pesar de la opresión sufrida desde el gobierno dictador, muchos músicos sembraban resistencia, construyendo este camino donde parte del rock comenzó a buscar sonidos más pesados, más oscuros y más distorsionados, con influencias de bandas como Deep Purple o Black Sabbath. Entre ellas, en Argentina, llegaba para dejar su legado la banda Plus, con Julio Sáez, Hugo Raca y Horacio de Arias, que venían de tocar en el grupo Escarcha. Convocan a su amigo Saúl Blanch, posterior integrante de Rata Blanca, y conforman la banda Plus, que comenzó a tocar en el año 1975, debutando discográficamente en 1976 con el LP No Pisar el Infinito. Hoy me quiero despedir con este tema llamado Noches de Rock and Roll del disco No Pisar el Infinito, grabado en el año 1976 por la banda Plus. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Esto fue Oíd Mortales para Mundo Arte, para vos.